Listo. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Sí, señora. Bueno, listo. Correcto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento y qué vamos a ver hoy? Nosotros hemos hablado del proceso de reclutamiento y atracción del talento humano. Luego hablamos del proceso de selección y ahora vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con la contratación. ¿Qué hacíamos en reclutamiento? ¿Quién se acuerda? Atraer a las personas a la oferta que tenían. Son las necesidades Exactamente. del imán. Tal cual. Entonces es como un imán que busca llamar la atención de las posibles personas que podrían estar interesadas en ocupar una vacante. Nosotros teníamos dos mercados. ¿Se acuerdan cuáles eran los mercados? Trabajo y talento Sí. humano. Exactamente. El mercado del trabajo y el mercado del talento humano. En el mercado del trabajo teníamos las vacantes o los puestos que hay dentro de las organizaciones, los puestos en sí, sin las personas. Y en el mercado del talento humano teníamos a las personas que seríamos nosotros los que podemos ubicarnos o ocupar esas vacantes. En reclutamiento y convocatoria traemos la mayor cantidad de personas porque esperamos que si traigo más, pues tengo más opciones para elegir y se supone que en teoría podré llegar a conseguir el mejor talento humano. Luego pasábamos al proceso de selección. En ese proceso de selección funcionaba como un colador o como un embudo. Yo voy filtrando todas esas personas interesadas en participar o en ocupar esos vacantes para tratar de qué? De encontrar quién sería el ideal que podría ocupar ese espacio. Y hasta ahí íbamos hasta la clase anterior. En esa parte veíamos que existen una serie de pruebas que se pueden aplicar. ¿Quién se acuerda de cuáles pruebas podrían ser? Pruebas La psicotécnicas. Sí, también. Entonces, por un lado tenemos la entrevista, por otro lado tenemos las pruebas psicotécnicas, ¿qué más? Ustedes han participado en procesos de selección. ¿Qué les han hecho en esos procesos de selección? ¿Encuestas, profe? ¿Encuestas o cuestionarios? Más o menos, sí, por ahí va. Sí, es más como un cuestionario porque es para evaluarles alguna actitud o algún comportamiento que una encuesta en sí. ¿Qué más? ¿Alguno ha pasado Pruebas por algún proceso? psicotécnicas. Sí. ¿Alguno ha pasado por un proceso de selección así curioso? ¿O todos han sido como muy tradicionales? Pues lo normal es como las entrevistas, las pruebas psicotécnicas, lo que comentan los compañeros, las encuestas, como Sí. lo más Tradicional. Dependiendo del lo cargo más también tradicional, hacen, correcto. dependiendo del Sí, cargo también. también hacen visita domiciliaria a las casas, dependiendo pues Ajá. el cargo a ocupar. Y Sí. también como también dependiendo del cargo y del valor que tenga, hacen Ujú. lo que es lo de, bueno, cuando, no recuerdo, es como cuando uno miente o algo así, El polígrafo. que por ahí El polígrafo, no. Ay, se me escapó el nombre también. Para detectar, bueno, sí, también. Habilidades. También. Sí, ¿y cómo mido yo habilidades? Bueno, ¿Cómo digamos, yo puedo? en una entrevista de trabajo, a mí Ajá. Pruebas físicas. bueno, me manejaron el tiempo de llamada, me manejaron el Sí, tiempo, cuánto me demoraba digitalizando los textos sí, y todo eso. exacto. Entonces, a veces esas habilidades que usted nos está contando es como una especie de prueba vivencial en la cual lo ponen a hacer una o una parte de la actividad que se supone para la cual va a estar ingresando y es ver cómo es su desempeño y esas mediciones para poder tomar la decisión. Cada vez pues Eso, es más eso, ¿cómo se señor. puede llamar?
como una prueba vivencial o una simulación también a veces. Aplica ahí, entonces eso aplica. Sí, claro. Precisamente es porque usted en la entrevista puede decir, sí, yo digito muy rápido, pero quizá, ¿qué tal en vez de decirle digito muy rápido, tome, digite? Entonces, esa es como la tendencia en estos procesos, cada vez un poquito más, con más certeza para tomar esa decisión a través de indicadores y de mediciones puntuales. Ese es un buen ejemplo para eso. Normalmente veíamos que se mezclan varias de las técnicas que hay. No se hace una sola, sino que seguramente una prueba de habilidades, como la estaba nombrando usted, o esa simulación o esa experiencia vivencial, la mezclan con pruebas psicológicas, con pruebas psicotécnicas, con evaluaciones de desempeño, con una visita a su entorno e incluso a veces se revisa hasta cómo es su perfil digital que hay en el mundo de Internet respecto a ustedes mismos para conocer cuál es esa imagen que está proyectando la persona y si es la más adecuada. Y como le decía ahorita Elizabeth, la que estaba hablando, ¿cierto? ¿O no fue Elizabeth? No, sí, señora. Sí, Sí. señora. Señor, como lo decía ella ahorita, pues depende del cargo. Hay cargos que son un poco más operativos, pues a mí me interesa más el desempeño de esa labor, pero quizás si hablamos de cargos un poco más tácticos o estratégicos, tendremos que usar otra serie de técnicas que me permitan a mí proyectar ese desempeño que va a tener esa persona en ese cargo o en esa vacante. Señor, ¿quién iba a intervenir? Hay una forma también que también están sacando los asesores de Sí, Se le fue la voz, compañero. ellos Brian. bueno ellos hacen es un tipo de inducción durante un tiempo más o menos considerable para que manejen prácticamente el sistema, cómo se va a trabajar los créditos que van a entregar y los cobros de cartera. Bueno, ellos van a ser responsables después de cada uno de los clientes que van a atender, sobre todo en el cobro de cartera existen mucho más. Entonces ellos dan el básico de sostenimiento para ellos y por medio de otra entidad los capacitan. Parte operativa como parte también administrativa que ellos van a manejar. Y dependiendo los mejores puntajes de cada quien son los que van a contratar y van a trabajar, porque ya los empiezan a delegar, ya delegan funciones a cada quien y cada quien se hace responsable a su tipo de trabajo. Es como más exigente un poquito. Sí, porque hay que entrar a ganarse en ese tipo de... Sí, pues lo que alcanzamos a escucharle es que se le entrecortaba, pero creo que le entendimos la idea. Profesora, sí, señor. Otra, pues yo que he trabajado también en ventas, pues no sé si de pronto también puedo hacer una prueba. La clínica de ventas también lo hacen para mirar también la habilidad que tiene el asesor en cuanto a las ventas. Ajá. Pero ahí ya está. Pues no. O sea, hay más que todo uno lo someten a una prueba uno directamente con la persona que lo va a contratar, haciéndole a uno vender algún tipo de producto. Clínica de ventas también se llama. Sí, señor, sí, clínica de ventas. Y manejando el poder de convencimiento. Okay. Sí, esas son técnicas de selección para poder tomar la decisión y son mucho más efectivas que yo hacerle un test o hacerle la misma entrevista. Claro que en la entrevista yo puedo evidenciar algunas actitudes y algunas
hacerme una imagen de cómo podría hacerlo, pero no hay nada como el experimento real o poner esa simulación como tal para poder tomar la decisión. Y cada vez es más común poderlas hacer. Por eso en algún momento hablábamos de que a veces están hasta poniéndoles un reto real de la empresa y venga y me lo soluciona, y acá hasta el momento usted todavía no está contratado, que sería algo parecido a lo que estaba contando Brian. Usted no está contratado, pero mire, si quiere ingresar, solucióneme esto o trabaje sobre esto. Y cuando la persona lo trabaja y lo soluciona, y si logra convencer que esa era la alternativa, pues bienvenido y lo pasa al siguiente proceso, que es la contratación. Pero cada vez pues se vuelve un poco más real ese tipo de procesos de selección, porque son la mejor alternativa que yo tengo para tratar de escoger quién sería el ideal que puede ocupar ese puesto. Y eso hace que pues sea un poco más riguroso ese ingreso y que haya más competencia y finalmente competitividad en ese tipo de situaciones. Esos ejemplos pues son los que me gustan de la clase de los sábados, más que todo, porque ustedes nos pueden seguir contribuyendo y complementando la realidad de cómo suceden. También en algún momento les alcancé a contar, creo que hace 15 días con los que alcanzamos a estar, de que muchas veces ese proceso de selección también sigue siendo muy de recomendaciones. ¿Quién recomienda a quién? Y esta persona es la que ingresa, e incluso acá en las pequeñas y medianas empresas de nosotros pues suele pasar. Hay sectores, claramente, hay sectores que están un poco más especializados en esos procesos de selección. Ventas es un gran ejemplo, pero si hablamos de puestos operativos, muy comúnmente pasa que es por recomendación, y como sí, este sabe, aprendió a hacerlo, entonces venga, es el vecino, el amigo, el familiar de la otra persona que lleva años trabajando ahí, entonces está la posibilidad de ocupar ese puesto y ahí está, entra a trabajar. Eso es muy común en nuestras empresas. Bueno, profe, y por ejemplo, digamos, bueno, eso ya sería como palanca, en pocas palabras. Profe, por ejemplo, digamos, y las empresas que, digamos, contratan a personas, ¿sí? Sí. Pero, o sea, le dan, o sea, a mí eso me parece, pues, malo porque, o sea, le dan mucho tiempo a la persona dándole tiempo de prueba o tiempo de selección, que la verdad no voy con eso. ¿Por qué lo hacen? ¿El periodo de prueba? Sí. ¿El periodo de Porque prueba está o en el periodo, perdón, el periodo de prueba, Tami, o el periodo de pronto en que lo demoran en llamar a uno para No, o realizar sea, las es que pruebas? exactamente es eso mismo. O sea, por ejemplo, hay en unas empresas que contratan a las personas y le dicen, no, es que usted entra en tiempo de prueba. Dura un mes, 2 meses, 3 meses, y la empresa no le dice si va a quedar o no va a quedar, y pues explota a esa persona. También, pues lo que yo he conocido o he visto, hay empresas que ese tiempo de prueba lo pagan, como hay otras que no lo pagan. Pero quizás es para ver más la habilidad y dependiendo de la complejidad del trabajo. Es decir, si son operarios, son personas con máquinas, donde evalúan tiempos y todo, si es efectiva la persona o no, y donde le ponen retos. Pues no sé si es de pronto por la clase de complejidad del trabajo. Hay empresas que sí lo hacen, sobre todo las que son como fábricas de aceites o como lo que son las fábricas de producción de toda la parte de alimentos, o también hay tiendas o parte comercial, porque ellos los miden por estándares de objetivos y de metas. Pero ahí de todas maneras también depende de la forma como supuestamente lo van a contratar, ¿no? Porque dependiendo del tipo de contrato siempre hay un periodo de prueba, pero se supone que deberían pagarle. Ahora que en la realidad o en la práctica hagan eso que usted nos está indicando de venga y trabaje un tiempo y nosotros decidimos si lo vamos a contratar, pues claramente está muy mal, porque la Sí. persona, aparte de que está la incertidumbre, es que la persona necesita realizarlo, pero se supone que si usted está en periodo de prueba, deberían estarle pagando así esté en periodo de prueba. Lo que pasa en el periodo de prueba es que se puede dar por terminado unilateralmente el contrato sin necesidad
de Profe, una por ejemplo, justa causa. ¿y cuánto es lo máximo que puede durar un periodo de prueba? Depende del tipo de contrato, pero el contrato laboral sería, si no estoy mal, hasta 2 meses, Pues 3 meses. yo he visto de 4 a 3 meses. De 4 a 3 meses Es que, son los contratos de prueba que han realizado. ujú. Ya después de ese tiempo, ya si la empresa lo contrata a uno directamente. Sí, es que depende del tipo de contrato, ¿no? Porque cuando el contrato es inferior a 1 año, pues no puede durar 4 meses el periodo de prueba, no puede ser mayor a 2 meses. Si el contrato es Profe, a pero término indefinido, señora. el contrato de prueba lo hacen a 3 meses. El primer contrato cuando uno entra con periodo de prueba son 3 meses, siempre. En todos los Sí, casos. profe, El Bueno, periodo, pero pero ahí el contrato, donde o sea, la duración del contrato son 3 meses o la duración del periodo de prueba son 3 meses. El el periodo de contrato, prueba, porque hay empresas que hacen contrato, contratos cada 3 meses que renuevan empleados. Por pues eso, lo que pero yo si he el visto, contrato es o a lo que 3 yo he meses, no conocido, puede no durar 3 siempre. meses. Porque por Profe, lo lo menos que yo he sí, visto, un trabajo donde yo me trabajo, hicieron 4 meses periodo de prueba, finalizados los 4 meses, ahí sí me dieron el contrato por 1 año. Entonces, sí, no Sí. siempre es de 3 meses. Profe, lo o lo sea, que yo pero sí, he o visto sea, es que 3 meses de las prueba. las empresas grandes lo que hacen es contratar en el primer término por una bolsa de empleo y también lo manejan como una prueba, ¿sí? Porque como ellos no están directamente Ujú. con la empresa, no tienen como, digamos, esas obligaciones con el empleado. Ya cuando pasa el año que tiene que pasar en la bolsa de empleo, oye, pero trabajando en la empresa, ya ahí Sí. deciden si pasa a ser Ah, parte miembro de la empresa o ya termina el contrato con la bolsa de empleo y no, la bolsa de empleo es la que se encarga de liquidarlo y Correcto. todo eso. hay personas que duran tres, Eso ya 4 años sería en otra bolsa. situación. Eso es otro tipo de contrato, pero el periodo de prueba, cuando a uno lo ingresan, o sea, es un contrato fijo, un término de prueba. Después del contrato, ahí sí cambian el contrato, pero el contrato no es que dure 1 año y 3 meses de prueba, no. El contrato tiene un No, término a tiempo, Ujú. a cierto tiempo, y después de eso ahí dicen no se puede volver a renovar. O sea, el periodo de prueba no es renovable en ninguno de los casos. O sea, 2 meses, 3 meses, si no cumplió con las expectativas, simplemente lo que tienen es que desvincularlo y ya. No pueden hacer otro Ujú. periodo de prueba. No, debe terminarse y renunciarlo. Y si pasa, ahí sí ya le harán un contrato, pues ya sería dependiendo de lo que la empresa requiera, si va a ser por bolsa de empleo o si va a ser a 1 año término fijo o si va a ser ya contrato directo con la entidad indefinida. Sí. Esa Lo que es pasa la es que manera. ujú, por ley, el contrato cuando es a 1 año, el periodo de prueba no puede durar más de un quinto de ese contrato, de ese tiempo. Es decir, no puede durar más de 2 meses, según lo que está contemplado pues en el Código Sustantivo del Trabajo. Que en la realidad lo puedan manejar de las otras maneras como ustedes estaban comentando, de por ejemplo, primero de esta manera y luego si definimos si lo vamos a contratar directamente por la empresa y demás, pues ya es el dominio que es el manejo que se le da a la situación, pero en Por su ejemplo, concepción no puede durar más de yo he una quinta parte trabajado, del contrato, yo he señora. trabajado en puras entidades financieras siempre Sí. y siempre es un periodo de prueba de 3 meses en todos los casos. Y ahí existe un tipo de contrato que se llama contrato término indefinido con Ah, porque es el término Bueno, indefinido. no, no, espere, o sea, un periodo de prueba es el primero cuando uno ingresa. Después de que ya uno pasó el periodo de prueba, lo contratan a término indefinido Ah, ok. con prueba, eh, no es indefinido solamente, sino como que cada 6 meses lo evalúan a uno y lo pueden terminar el contrato cada 6 meses, o sea, a los 6 meses sin necesidad de indemnizarlo. Se llama término indefinido con no sé qué presuntivo. Eso es, bueno, un montón de cosas ahí y es lo que hacen, digamos, en caso de que, si bueno, si ellos ya no lo necesitan a uno a los
6 o al año, no lo tienen que indemnizar a uno, sino que simplemente terminan el contrato y no lo vuelven a renovar. Pero son cosas que ellos hacen también para legalizar, digamos, de alguna u otra manera lo que los sindicatos piden, porque muchas veces por eso es que lo hacen. Y otros Digamos, contratos, si el contrato es a término, bueno, así como dice Daniel, a término indefinido, o sea, el empleado también tiene derecho a renunciar cuando él quiera, ¿no? Pues, sí, Claro. claro, sino que es que cuando es término indefinido, uno lo tienen que echar con una justa causa. Pero en Justa este causa. caso, por lo menos, si no lo trabajé en el Banco indemnizan. Agrario, yo trabajé en el Banco Agrario, era un contrato a término indefinido con un periodo presuntivo de 6 meses, o sea, que era un contrato indefinido, pero realmente cada 6 meses lo iban evaluando a uno, o sea, que cuando ya uno cumplía, digamos, 6, 12, 18 o 24 meses, cada 6 meses la empresa podía decir, no, ya no lo necesitamos, punto, y lo sacan a uno sin necesidad de indemnizar. La evaluaban. Sí. Pues es para tener, para que no se, o sea, como para no tener la necesidad de que buscarle la caída a uno para no tener que indemnizarlo, ¿sí? Porque si lo echan a uno sin justa causa, lo tienen que indemnizar. Y eso lo hacen es para O eso, sea, es como para mirar para- su rendimiento durante ese periodo de tiempo. pues sí, pero Más que cuando para quieren lo medir el terminan. desempeño es para poderlo determinar el contrato de una manera sin tener que entrar a la indemnización y lo van a justificar por ese rendimiento Exacto, para entonces tener, van a, digamos, que la justa causa. exactamente. Hay Listo, bien. otro Entonces, sistema, señor, las sí, sísmicas, sistema que por proyectos, ellos trabajan por proyectos cortos. sí, En esta labor contratan X personal y por menos, por decir algo, 2 meses, un mes, tiempo definido. El rendimiento del Brian, es que, operario pues es excelente y ajá, cumple con las especificaciones de la empresa, entonces ya le dan una certificación. Compañero, no se le Luego, escucha, no se le escucha, entrecortado. y es que acá tengo el internet también, así los escucho a veces, que acá el internet siempre, a ver si me cambio de internet, porque, pero no hay de ver. trate de terminarnos de contar. Sí, antes les decía que un tiempo premeditado, que es tiempo corto, y pero te dan una certificación siempre y cuando usted cumpla con los requisitos que la empresa quiere y es un personal pues calificado, que es la persona que necesita indicar, le dan un certificado especial para, bueno, ya un ascenso. Entonces, siempre los contratos van a ser es por proyecto a realizar, no va a ser por mucho tiempo tampoco. Entonces son contratos Esos son los donde contratos casi no sobre labor, pasan creo. del año. Hora de labor, sí, Para labor, sí. hora de labor, sí, señor, sí, señora y sí, señor. Ese es ese contrato. Entonces, pues hoy íbamos a hablar también en parte de esos tipos de contrato, pero antes de hablar de los tipos de contrato, pues teníamos que revisar como tal la definición, las características bajo las cuales puede haber un contrato laboral, las características que hay, los tipos, que sería parte de lo que ustedes ya han hablado en este momento, y lo que se entiende por jornadas de trabajo y demás. Entonces, como ustedes bien lo han mencionado ahorita, pues todos en términos generales conocemos cuál será el concepto de un contrato
laboral, que es ese acuerdo que hay para la prestación de un servicio bajo una supervisión y un cumplimiento de unas instrucciones, recibiendo una remuneración. Ustedes han estado implícitos en él. Esto tiene una fundamentación jurídica. Esa fundamentación jurídica aparece desde la Constitución, aparece el Código Sustantivo del Trabajo, hay leyes pues enfocadas totalmente al manejo de la parte laboral. Incluso está también todo lo que acá no está en este fundamento normativo, pero también lo que ustedes conocen como el Sistema General de Seguridad Social. También podríamos hablar incluso de todo lo que es el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque pues, son normativas que finalmente afectan la dinámica de trabajo dentro de las organizaciones. Nosotros, cuando hablamos de contrato laboral, tenemos que ver que se cumplan 3 elementos o 3 características. ¿Esas las han escuchado? Creo que las tienen, bueno, intervienen 2 partes, una que se va a llamar trabajador y otra que se va a llamar empleador. El trabajador es quien va a prestar el servicio y el empleador es el que ordena o da instrucciones para prestar o para dirigir ese servicio que va a prestar el trabajador. Y tenemos 3 elementos. ¿Sí han escuchado, conocen esos 3 elementos? Sí, pero igual todos los que hemos trabajado en algún momento nos hemos visto involucrados Ajá. en eso. Exactamente. Entonces, ahí es donde siempre está la disputa de si hay contrato laboral o no hay contrato laboral, porque para que haya deben estar esos 3 elementos. ¿Cuáles son? Los que ustedes están viendo ahí, los que ustedes ya conocen, que es que se preste un servicio, que se realicen unas labores para entregar un beneficio a la otra persona, que puede ser natural o puede ser jurídica, que haya una subordinación jurídica. Esa subordinación pues serán esas órdenes o esas instrucciones que pueden ser en modo, en tiempo, en cantidad de trabajo y en la obligación que tenemos para acatarlas. Y aparece un concepto que se llama el ius variandi, que lo que dice es que a pesar de que hay una subordinación, esa subordinación nunca puede ir en contra de los derechos de la persona, o nunca puede buscar humillarla ni atentar contra su dignidad, ¿no? Esa subordinación debe ser muy clara o muy orientada a las actividades que debe realizar la persona en su día a día. Y que además pues haya una remuneración, es decir, una retribución que muchas veces puede ser, o en su mayoría de veces es económica, para poder entender que hay un contrato laboral. Y por eso es que hay muchas discusiones en torno a si hay contrato laboral o no, porque si en algún momento se logra demostrar que no existe alguno de esos 3 elementos, pues se considera que no hubo contrato laboral. Sí, esto, bueno, ustedes también Profe, lo disculpe, como conocen. cuando usted Señora. dice subordinación jurídica, es decir, donde dependiendo de la orden que le dé el empleador al empleado o al trabajador, cuando falta el respeto, ahí hay algo penal o hay algo constitucional en el que el empleador esté infringiendo. Sí, claro, pues depende de qué tan reiterativo y de qué manera el empleado o el trabajador pueda demostrarlo, pero se supone que en ningún momento esas órdenes, esas instrucciones pueden atentar en contra de sus derechos como persona, no pueden ir por encima de eso. Entonces, puede ser que a mí me estén pagando, pero llega y me dice mi jefe, vaya y robe a otra persona. Me está obligando, sí, hay un contrato y hay una orden, pues para ser un poco extremista, pero yo en ningún momento voy a poder, es decir, yo no voy a poder justificar tampoco ese robo porque a mí me mandó mi jefe a hacerlo y yo estoy en un contrato laboral y tengo subordinación. Ahora que el jefe abusa por eso también aparece todo lo que es acoso laboral, señora. Un ejemplo, por ejemplo, que el empleador no sé, solicite un informe, el empleado o el trabajador lo realice y lo rompa y se lo tire por la cara o por alguna, o por los pies, decirlo así. Eso es, pues fuera de que es una falta de respeto, ¿ahí hay algo que pueda ser legal o constitucional? Pues estaría todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, porque el acoso laboral también es digamos que de manera psicológica afectarle su rendimiento y afecta su modo
de ser personas, ¿sí? El hecho de que le hagan esa situación, el hecho de que todos los días le pongan, la carguen de trabajo a usted y no a sus compañeros, a pesar de que todos tengan la misma función, eso es acoso laboral. El hecho de no respetar los tiempos o las jornadas de trabajo, superarlas, etcétera, eso podría estar contemplado en esas leyes que protegen a los trabajadores. Lo que pasa es que en torno a eso, pues hay muchas situaciones que impiden que el trabajador quiera actuar frente a eso, ¿no? Porque es darme la pelea contra el empleador para que finalmente me den prácticamente la salida de la empresa y aparte las consecuencias que eso puede generar. Entonces, a pesar de que están los mecanismos para quizás yo protegerme como trabajadora, también hay unas consecuencias que son las que hacen pensar a las personas que mejor me aguanto que me traten así, mejor me aguanto esta cantidad de trabajo, este tipo de órdenes y demás para conservar pues mi puesto, que es como ahí la dualidad de qué decisión toma usted, si continúa o más bien actúa frente a eso, porque finalmente ya se está creando un mal ambiente y alguno es difícil que se supere y alguno de los dos en algún punto pues tendrá que Sí, es como salir. dices, normalmente dice un jefe, si le sirve así, bueno, y si no, váyase. Exacto, Sí, porque porque el ¿qué va a decir de decir? ellos es que gente es lo que hay para que trabajen. Ese es el decir de hoy en día los jefes. Eso es lo que pasa. Entonces, pues usted, si no le gustó, pues acá tengo en la fila otros 100 que quieren estar. Entonces, escoja prácticamente. A pesar de que la ley podría ampararnos como trabajadores, pues esa es una realidad que ninguno de nosotros ha estado ajeno a esa, de que qué hacemos ahí, tomamos, qué decisión tomamos en ese sentido. Pero se supone que sí, pues está el respaldo de que la subordinación debe ser dentro de unos límites. Esa subordinación no va a ser en ningún momento, por ejemplo, una esclavitud, ¿no? Porque por eso pues es que se habla ahora de derechos humanos y demás, cosa que antes no sucedía, pero va Profe, muy orientada a eso. ¿y cuál Señor. podría ser entonces un ejemplo de que no es un contrato de trabajo cuando una persona prácticamente trabaja o sigue órdenes de otra? En los momentos en los que se van a juzgado y todo eso, a pelear, que no, que es que yo no tenía contrato con esta persona, así sea verbal. ¿En qué casos no sería contrato? Lo que entran a discutir es, por ejemplo, la subordinación. Dicen, no es que yo no le daba órdenes, le daba unas instrucciones de lo que debía hacer, pero no había, por ejemplo, una jornada laboral, no había un espacio en el que debía estar. Y ahí cuando sí logran demostrar eso, pues no hay contrato laboral. Pero realmente la ley sí, sí apoya un poco o mucho más a los trabajadores para ese caso puntual, para demostrar que hay contrato laboral. Casi siempre va a tener las de perder el empleador, porque casi siempre, precisamente por lo que usted me está preguntando, casi siempre yo voy a poder demostrar que hubo subordinación o hubo contrato laboral. Por ejemplo, lo que pasa en, en fincas, cuando yo tengo unas personas que están viviendo en un terreno y entonces se supone que están ahí y a partir de eso hay algún contrato de comodato donde ellos pues pueden vivir y ya, cuidan ahí el lugar y cumplen una función de estar habitando el lugar para que no haya, digamos que invasión o algo así. Entonces, al cabo de un tiempo, esas personas pueden llegar a discutir que hubo contrato laboral porque resulta que yo llamaba y les decía, por favor limpien la casa, por favor hagan esto, recojan el cultivo de tal cosa que hay. Entonces ahí es cuando empiezan a discutir que se había y pues si ellos tienen los soportes, si tienen testigos, si tienen formas de demostrar que sí hubo esa subordinación, podría demostrarse que hay contrato laboral y vienen pues las indemnizaciones y los ajustes pertinentes. Entonces, o lo que pasa, por ejemplo, yo tengo una papelería o tengo una empresa de calzado pequeña y entonces está mi prima o mi primo y hay un joven o bueno, no sé, está buscando trabajo, ¿será que puedo ir a ayudarle allá en la empresa? Entonces, sí, venga a ayudarme, no sé qué. Entonces va en algún momento, etcétera, y empieza a ir, por ejemplo, todos los días a las 8 porque es ahora que empezamos a producir, empezamos a vender y empieza a estar así y al cabo de un tiempo, a pesar de que nunca hubo esa parte verbal, mucho menos formal o escrita, de que hubo un contrato laboral, esa persona podría llegar a decir
que hubo contrato laboral porque efectivamente pues estaba cumpliendo, prestando un servicio, recibiendo una remuneración y estaba siendo subordinado al menos en tiempo o en instrucciones porque finalmente están ahí. Entonces en eso eso es lo que pasa, lo que van a discutir cuando hay contrato laboral o no. Es muy rara la vez en que se logra demostrar que no hubo. Entonces por eso muchas veces prefieren hacer una conciliación y arreglar antes de irse porque realmente sí es bastante costoso lo que tiene que asumir la persona en caso de que se demuestre el contrato laboral. Y nosotros en eso pues sí somos un poco folclóricos en que pues asumimos que no va a pasar nada, pero si damos con el que sí va a pasar algo, pues ahí ya llevamos muchas veces la de perder. Es algo que es una realidad en eso. Aunque también cada vez es más común sí, es más común encontrar cómo contratan supuestamente o buscan personas que presten el servicio y no le dan por contrato laboral. Por eso cada vez toma más relevancia o nosotros encontramos a más personas trabajando, por ejemplo, por prestación de servicios, que no hay contrato laboral, que esa persona asume al 100% su seguridad social, pero de todas maneras implícitamente lo obligo a cumplir un horario, implícitamente hay una subordinación y ahí está la posibilidad de que se pelee o no, pero pasa lo mismo. Entonces yo lo peleo, pero lo más probable es que pues no me vayan a contratar y como estábamos diciendo ahorita, pues si no les sirve, aquí hay otros que están esperando Bueno, profe, entrar a a mí trabajar. Sí, yo tengo un caso, bueno, tuve un caso de que, digamos, entré a trabajar a un restaurante. En el sí, restaurante dieron, bueno, creo que fueron 2 meses de prueba para hacer el contrato durante un año. Y pues hablé con el tipo y todo eso, y a sí, él le gustó cómo trabajaba y todo eso, y bueno, pasaron los 2 meses, le hicimos un contrato y todo eso, sí, pero yo le pedí una copia y él decía que no había problema, porque de igual forma iba a estar trabajando ahí y todo eso. ujú, Y como a mitad de año, ya cuando llegó la hora de sí, pagar digamos, lo de las primas y todo eso, lo de ley, ujú, entonces él no quería responder por nada de eso, y que si no le servía así, que él me echaba y todo eso. Y le dije que no, porque estaba el sí, contrato. Y pues yo al ujú, ver que él no me había dado copia del contrato, yo un día estaba digamos, en la caja, yo cogí la y mandé a sí, sacar una copia del contrato. sí, Y él, pues, confiado de que yo no tenía nada de contrato ni nada, dijo, yo le dije a él esto, ¿qué? Que que sí, que me tenía que responder con lo que habíamos pactado en el contrato y todo eso, que todo lo que decía en el ujú, contrato. sí, Y pues él me dijo, ¿pero cuál contrato? Y no hay contrato. Le dije, claro, usted me hizo firmar un contrato y tenemos un contrato respecto a eso. sí, Y me dijo que no, que si no le servía, entonces que me fuera y todo eso. Le dije, no, porque me tienen que responder por eso. Y ujú, yo le dije, a mí no me puede sacar así de buenas a primeras porque yo tengo copia del contrato. Y sí, fui a la oficina de trabajo y todo eso, y pues ahí me tuvo que arreglar lo claro. del cumplimiento del contrato y todo eso. Sí, ahí pues, bueno, de buenas que usted alcanzó a sacar la copia, pero y sin embargo, si usted no tuviera la copia, yendo a la oficina del trabajo, de inspección del trabajo, también podía hacerlo porque si así él lo desaparezca, hubo contrato y usted tiene maneras de demostrar que estuvo laborando ahí. Así sea de manera verbal, pues hay contrato laboral. Es una de las formas que puede haber contrato. Entonces, por eso la recomendación es siempre hacerlo de manera escrita, porque a pesar de que uno diga, pues si no está en físico no va a pasar nada, de manera verbal también está establecido que puede existir contrato. E Pero es como incluso más cuando, fácil, ¿no? O sea, estando ¿cuál? en forma verbal. Perdón, escrita, obviamente es como más fácil para uno poder reclamar. Sí, claro, pero de todas maneras, de manera verbal también usted puede reclamar, usted está en su derecho de reclamar y ahí la acotación es que cuando por cosas de la vida uno termina haciendo un contrato de esa manera que en teoría no va a suceder, pero es esto, el hecho de, por ejemplo, cuando usted le va a decir, sí, por favor, o sí, présteme este servicio, no sé, le pago tanto, o empieza a trabajar en esto, pero es también desde de manera oral decirle hasta cuándo iría ese trabajo, porque cuando no le digo, pues se da por entendido que sería un contrato a término indefinido, y pues ya ahora vamos a hablar de qué implicaciones tiene ese contrato a término indefinido.
Profe, una Entonces, pregunta. Aló, sí, ¿me escucha? sí, Bueno, lo que sucede es que pues a mí y a mis compañeros de trabajo pues nos acabaron de echar hace como 3 días. Nosotros tenemos un contrato de obra o labor. Entonces pues ellos estaban hablando que si había posibilidad que como el gobierno había dicho que no podían echar a nadie, entonces que ahí nosotros qué podíamos hacer. Pues estaban tratando de hablar, pero pues ninguno como que sabe al respecto qué podríamos hacer. ¿Usted de casualidad sabe si hay posibilidades de que, no sé, de que nos congelen los contratos o algo? No sé. habría que revisar bien el caso, pero Que yo sepa, ¿en ¿no? qué estaba trabajando? Yo Porque es que trabajaba sobra en labor. venta de seguros. Es por eso. Yo creo que por ser obra o labor, en cualquier momento ya nos podían sacar, ¿cierto? Ellos van a Exacto. justificar, que ya se acabó la labor, entonces que ya no los Exacto, por lo necesitan. menos a mí también me sucedió lo mismo. Yo entré hace poquito a un lugar y simplemente se canceló el contrato porque era obra labor y pues no tiene la empresa cómo pagar, entonces deciden cancelar el contrato en cualquier momento. Sí, sin embargo, habría que mirar, pero ya eso es un caso puntual a partir de todo lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo y demás, para ver si se puede discutir. Pero pues la empresa que va a entrar a decir que lo que está diciendo Elizabeth, que no tiene forma para responder y seguirlos manteniendo, que si quieren, pues cuando pase la crisis los vuelven a llamar o algo así, pero es un poco complejo ahí de mantenerlo, ¿no? De Sí, revisarlo. señora. Habría que Claro. mirar bien los términos y los aspectos puntuales que dice el Ministerio del Trabajo respecto a cada tipo de contrato y a la posibilidad de cancelarlo o darlo por terminado, porque a pesar de que el Ministerio estaba diciendo que sí, hubo una polémica porque hay uno de los artículos que habla de que si las empresas necesitan, incluso hasta lo podrían hacer, y eso es lo que habría que mirar a profundidad de si se puede o no, pero en el caso de obra labor, pues siempre se van a ir por la justificación de que se acabó, pues no lo necesitamos más. Y las empresas hoy en día se están declarando en quiebra para la justificación de que con la crisis no tienen cómo pagar, están en quiebra y ante eso el Ministerio de Trabajo no puede apelar nada. Pues quizás en mi caso particular eso me sucedió. Bueno, sí, ahorita más por la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pues una situación excepcional que pues da duro para todas las partes, ¿no? Tampoco no es porque la empresa quiera, no siempre, ¿no? Pero en estos casos no es tanto porque quiera, sino porque realmente tampoco están las alternativas para poder continuar con esa nómina o con ese grupo de personas tan amplio que tenían anteriormente, porque de por sí pues, es difícil ahora. Lo que sí escuché en algunas empresas que tenían contrato término indefinido y contrato indefinido o término fijo a un año, fueron las únicas empresas en las que realmente pues tengo entendido con el artículo que sacó el gobierno, son las que no pueden echar a los empleados, pero el resto de contrataciones sí lo pueden hacer. Prestación de servicios también creo que igual. Puede suspender. Obra labor, prestación de servicios, todo lo que prestación de servicios no se puede suspender. Pero dependiendo del servicio. Y si ellos no lo necesitan, lo pueden hacer como estilo contrato de obra-labor, porque usted está prestando un servicio, dependiendo si no necesitan de ese servicio, lo pueden suspender. Por ejemplo, en la construcción, ¿no? Las constructoras. La figura de licencia la interponen. Que ha habido con eso. La licencia no remunerada, pero ahí estaban obligando a firmar a los trabajadores la solicitud de licencia cuando ni siquiera la estaban solicitando, que es como la forma también que vieron para no echarlos, pero sí echarlos. Sí. Porque los obligan a que la firmen
supuestamente es el trabajador el que la está solicitando, pero realmente está siendo obligado a solicitarla. Está siendo obligado, sí. Eso también lo están haciendo otras empresas. Sí. Firme aquí, como tú les no remunerada, o hay otras empresas que así usted tenga algo que hacer de salud, médico o algo, no, firme una carta como permiso no remunerado y no tiene permiso de nada por la situación actual. Muchas Sí. empresas se están fijando así. Sí, la situación está bastante compleja en muchos campos de acción. Algunas lo que decidieron fue, en primera instancia, mandar a vacaciones a las personas, ¿no? Vacaciones A mí colectivas, eso pero hicieron conmigo. Me primero mandaron a conmigo. vacaciones, me mandaron a vacaciones y me echaron a los 3 Y días. después sacaron las vacaciones sí. y chao. Sí, señora. Vacaciones permanentes. Sí. Sí, esa es la mayoría de empresas lo hizo. Digamos, donde yo trabajaba, la empresa cerró y hicieron eso. Primero vacaciones y luego, hasta luego. Sí. No hay cómo pagarles, estamos en quiebra y tengan paciencia con lo que se les debe. Esa es nuestra realidad, ¿no? Muchachos. Sí, en mi caso me pasó lo mismo. Mi empresa me envió vacaciones de hace un año anterior que me debían. Después me dieron vacaciones del año que estaba actual y ya pues nos está prácticamente exigiendo que pasemos nosotros mismos en la empresa la carta de renuncia como para ellos no echarnos, ¿sí? ¿Para qué? Pues pasando todo esto, ellos no se declaren en quiebra, sino busquen maneras de salir y que vuelven y nos contratan. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Esas Y son pues si de pronto no firmas la carta y no firmas la renuncia, entonces ya perderías la oportunidad de volver a ingresar a la empresa. Es como el susto que le meten a uno para que uno diga, no, pues sí es la mejor opción. Ajá. Claro, ahí es donde ellos juegan con o acepta, porque si no, pues ya conozcan las consecuencias. Ese es el lío ahí con eso. Entonces, eso es lo que pasa y ustedes lo conocen mejor que yo, esa realidad de cómo se juega con lo que está establecido en la ley, que aparentemente protege al trabajador, pero realmente lo pone en una posición siempre de contra la espada y la pared, porque ¿qué hacer frente a eso? Entonces, es ahí. Y entonces ahí viene la reflexión de, ¿y si nosotros somos los empleadores, qué haríamos? ¿O cómo actuarían frente a esas situaciones? ¿Hacer lo mismo? Es que ese es el problema, porque creo que nosotros uno siempre nos debe ponemos tener acá del lado del pues, trabajador, pero Sí, esa es la reflexión interna que cada uno debe hacer. Ya vimos y le dimos palo a los empleadores y ahora nosotros pongámonos en esa posición a ver qué decisión estaríamos tomando frente a eso. No, profe, uno entiende de igual forma porque, digamos, son personas de que a lo largo del tiempo como han creado la empresa y todo ello y que llegue así de la noche a la mañana una problemática así como la que está viviendo ahorita y se les acabe todo. O sea, llegar al punto de quebrar con la empresa y no poderla activar porque de igual forma se necesita muchísimo volver a empezar de cero prácticamente. Claro, eso también es cierto, ¿no? Entonces ahí a veces viene la responsabilidad de despido a unos, pero dejo a otros y eso me hace socialmente responsable. Pues sí, porque finalmente pues usted está despidiendo a la mitad, pero está dejando a la otra mitad que siga recibiendo y al menos está manteniendo a esas familias, a que si cierra todo completamente y pues no mantienen a nadie. Eso es aún más grave. Pues las dos situaciones suenan muy mal, pero es esa realidad. Y también hay otra realidad y es que pues nos falta también bastante en torno a eso, ¿no? A estar preparados para este tipo de situaciones, que si bien pues el coronavirus sí es una excepción muy, muy grande para todo,
porque ha tumbado a grandes economías. Ahora imagínense a una tan inestable como la nuestra, pero bueno, sí, con tan bajos niveles de preparación. Ahora está eso, después de esta crisis, ¿cómo van a estar preparados para otras que vuelvan a surgir? Porque pues, yo no creo que vaya a ser la primera ni la última pandemia de este estilo que vamos a vivir, que cada vez las cosas se complican más. Y pues tiene sus cosas positivas, será los aprendizajes que quedan, pero sí es una realidad que esto nos va a afectar varios años. Cuando podamos superarnos, vamos a tardar varios años en recuperarnos como país y como sectores económicos. Entonces, bueno, están esos 3 elementos que hay en los contratos laborales. Esto es lo que estábamos hablando ahorita de la capacidad que tiene el empleador, para tomar decisiones frente a la ubicación geográfica, el modo de trabajo, el tiempo, jornada y horarios y la cantidad de trabajo, que deben pues estar siempre enmarcados en el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Por eso es que, por ejemplo, con los que seguimos manteniendo contrato de trabajo en este momento, nos han hecho, por ejemplo, firmar un otro sí, donde se especifica que se cambia el lugar de trabajo, la forma de trabajo, a trabajo en casa, porque incluso no quieren hablar de teletrabajo, sino de trabajo en casa, porque hablar de teletrabajo implica otros asuntos. Entonces, ese trabajo en casa, el otro sí que nos pidieron firmar, dice eso, que vamos a estar ubicados en nuestra vivienda en tal lugar y que todo pues lo que pase en ese lugar pues nos va a cobijar la parte de riesgos laborales siempre y cuando pues estemos cumpliendo con nuestras responsabilidades y demás. Entonces eso pues el contrato laboral da la potestad al empleador de poder definir ese tipo de cosas y son situaciones Profe, que ellos hacen, señor. o sea, un ejemplo, si ustedes se caen en la casa se considera como accidente laboral, se caen de las escaleras. Si es con causa y ocasión de mi trabajo, si me genera una lesión y si digamos que sí podrían llegar a considerarlo en este momento puntual, ¿no? Porque sí, obvio. por eso nos hicieron firmar ese otro sí donde dice que vamos a estar trabajando en nuestras casas. Pero obviamente debemos estar, en ese momento debe ser con causa u ocasión de mi trabajo. Por ejemplo, si yo estoy yendo a preparar mi almuerzo, pues eso no es causa u ocasión de mi trabajo. Pero si estaba haciendo alguna de las tareas para las cuales sí están contempladas ahí o cumpliendo alguna orden de mi empleador, pues podría llegar a ser accidente de trabajo. Sin embargo, pues lo ideal es que no ocurran, ¿no? Pero en este caso puntual sí está ahí contemplado. Y las empresas, las que han tenido que mantener esos contratos, pues están, digamos que de manera implícita, haciéndolo así para curarse en salud, para ellos que no, pues no dejan teletrabajo porque es que el teletrabajo dice que creo que en cualquier lugar desde el cual yo pueda prestar el servicio es válido. Entonces, trabajo en casa hace que efectivamente yo tenga que estar en mi lugar de residencia. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que el teletrabajo está regulado también por la legislación, por la que está, acá no se las escribí, y tiene unas condiciones muy particulares que hace que funcione de otra manera ese teletrabajo, que es la posibilidad de que la persona pueda no estar todos los días en la oficina y pueda trabajar y desde cumplir con las funciones para las cuales les está pagando. Sí. Ah, listo, ok. Listo. Entonces, luego tenemos algo o las características de lo que es la remuneración. Esa remuneración muchas ocasiones se conoce como el salario. Ese salario es el conjunto de los elementos que ustedes están viendo en este momento, que sería el sueldo, las prestaciones sociales, la afiliación y el pago de seguridad social, las vacaciones y las bonificaciones. Entonces, el salario se supone que es un poco más amplio
que el sueldo es el dinero fijo mensual. Nosotros también nos podrían pagar en especie, pero ese porcentaje no puede superar el 20% del valor y debe estar pactado y debe estar definido pues en el contrato laboral. Entonces, normalmente pues el sueldo se paga en dinero como tal. Se supone que cuando hay contrato laboral, pues también tenemos unas prestaciones sociales que incluyen, por ejemplo, las dotaciones, las cesantías y las primas. Y aparte, pues está la afiliación y el pago de seguridad social integral, que está regulada por la Ley 100, que ustedes creo que la conocen, donde están esos tres, donde se crean 4 o 3 instituciones que funcionan de cierta manera para darnos a nosotros como trabajadores la afiliación y la atención en cuanto a lo que es salud, pensión y riesgos laborales, que en su momento cuando se creó la Ley 100, pues se hablaba de riesgos profesionales. Sin embargo, desde el 2012, con la transición de la parte de salud ocupacional, la seguridad y salud en el trabajo, se habla de riesgos laborales y son las ARL las que administran esos dineros. Esta parte la conocen ustedes bien, lo que empieza a pasar a partir de la Ley 100. ¿Se acuerdan de eso? Se crean unas instituciones que son administradoras de dinero. Cada una va a administrar el dinero correspondiente, unas a la salud, otras a la pensión y otras a los riesgos laborales. ¿Sí las conocen? ¿Cómo, profe? ¿Sí La las EPS, conocen? la ARL y las cajas de compensación. No, las AFP, administradoras del Fondo de Pensiones. Que en el caso del sector público sería Colpensiones. Y un ejemplo de fondos privados, ¿cuáles son? Porvenir, Porvenir. Ajá. Y normalmente siempre sale Suramericana. relucido. Fondos. ¿El Fondo Nacional es público o privado? El Fondo Fondo Nacional. Nacional del Ahorro, Tengo entendido que es público. del ahorro. Sí. Sí, es una institución pública, pero sí administran dinero de pensiones. No, Como tal, yo las creo que pensiones que no. ellos administran son las de Colpensiones. Ok. Listo, entonces, eso mismo que ustedes están diciendo, pues es la forma como está estructurada lo que se conoce como seguridad social integral. Entonces, a partir de esa ley, obviamente se conservan algunos regímenes especiales, pero en términos generales, para la mayoría de sectores se empieza a manejar esa seguridad social integral desde 3 ejes. Uno es salud, el otro es pensión y el otro es riesgos laborales. Cuando hablamos de salud, nosotros nos afilian a algo que se conoce como la EPS. Esa EPS es la administradora de los fondos de salud, es la entidad promotora de salud y es a la cual nuestro empleador consigna una parte de ese salario y nosotros también una parte de ese salario para que ellos administren ese dinero y nos puedan prestar los servicios de salud que están contemplados como básicos, por decirlo así, y son los correspondientes en caso de que nosotros tengamos una enfermedad común o en el caso de lo que es maternidad, embarazo, también la EPS pues es la que responde en el dinero que deba atender a partir del servicio que nos prestó la IPS. Entonces, la IPS es la que tiene el dinero y ¿quién nos presta el servicio? La IPS. ¿Quiénes pueden ser IPS? Medimás, son las IPS? Sanitas, todos esos, ¿no? Las IPS son las clínicas. Exacto, sí. Entonces, los que nos estaba diciendo Cristian, esas son las EPS. Y las EPS podrían ser clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, servicios a domicilio de médicos, todo lo que sea atención de salud. Medicina prepagada entonces sería IPS. Es que la medicina prepagada hace parte de un servicio complementario para la parte de salud, pero cuando uno se afilia a una entidad, a una medicina prepagada, ellos siguen siendo, digamos que comparativamente como la EPS, los que administran el dinero
pero le pagan a la IPS es la que presta como tal el servicio, la que lo atiende a usted en términos reales, la que lo atiende, la que le saca los exámenes o la que lo hospitaliza o la que lo revisa, donde lo atiende el médico, eso es IPS, prestadora de servicios. Pero la EPS es la que tiene el dinero y se lo pasa a la IPS en retribución por el servicio que le prestó. Profe, pero digamos ¿Sí? también en las EPS pues también atienden a uno, ¿no? Entonces pues también Ahora, ahí sí. cómo se... Ahora las EPS al ver esa posibilidad de prestar ese servicio, pero ellos solamente pueden prestar servicios de prevención, porque ya cuando son servicios cuando es una intervención, hospitalización, ya sería una IPS. Entonces, esa modalidad la han aplicado ahora las EPS para acaparar aún más recursos a través de creando su propia IPS, que es donde lo atienden. Entonces, Comeva lo tiene, Salud Total lo tiene, pues al menos de los que tengo acá presentes, pero seguramente las otras también. Crean su propia IPS, entonces ellos mismos están acaparando estas dos cosas. Prestan el servicio, pero también ellos mismos se administran el dinero que se van a pagar por prestar ese servicio. Es como para ampliar su modelo de negocio. También pasa. Pero si usted se fija, cuando va a donde lo atiende la EPS, ahí en una parte de abajo debe decir IPS, que es la prestación del servicio como tal. Entonces dicen como Salud Total y abajo le colocan IPS porque es la prestación del servicio, donde lo puedan atender salud o exámenes o cita con médico general o con algún especialista. Entonces, estas EPS administran el dinero de enfermedad común y de embarazo. No solamente lo económico de la atención, las prestaciones asistenciales, sino también las prestaciones económicas, como cuáles. Resulta que a mí me incapacitaron por una enfermedad que tengo que no es de origen laboral y ¿quién asume el dinero que deberían pagarme esos días de incapacidad? ¿Quién debe pagarles? La EPS. La EPS. Cuando la incapacidad es superior a 2 días. ¿A 30 días? ¿A 3? No, a 3 días. ¿Cómo 3 así, días. profe? ¿Cómo así? No le entendí bien la Después de pregunta. 3 días. Después de 3 días se paga la incapacidad, antes no. La EPS. La EPS. La Antes asume la la paga la EPS. empresa. Antes la paga la empresa. Entonces, cuando usted lo incapacitan, por ejemplo, por un día, la empresa es la que le paga a usted la incapacidad, ¿sí? Por eso cuando uno va a la IPS y lo incapacitan, no suelen darle incapacidades de más de 2 días por esa situación, para que lo tenga que asumir la empresa y no la EPS. Y cuando ya por fuerza mayor es mayor a ese tiempo, pues ya lo tiene que asumir la EPS. Y si eso sobrepasa un número determinado de días, pues habría que revisar por qué es y empieza a analizarse para que también entre la ARL y después si deciden pensionarlo y demás por invalidez. Y también hay Tendrían que una entrar a parte donde le pagan un porcentaje menos del sueldo si sobrepasa cierto tiempo, creo, ¿sí? Sí, también varían esos porcentajes, entonces a veces pues no conviene estar incapacitado por eso, pero ya son situaciones ahí puntuales y ellos son los que, la EPS en primer lugar son los que administran ese dinero, tanto para enfermedad común, prestaciones asistenciales y prestaciones económicas en torno a eso, a incapacidades. Y por el otro lado tenemos la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. Dentro de una de las funciones que ellos tienen, pues es el administrar el dinero correspondiente a riesgos laborales. Esos riesgos están establecidos en unos niveles y dependiendo de ese nivel es el aporte que se debe hacer al sistema de seguridad social integral. Ahora, esto, ellos lo que hacen es que responden por algo que se conoce como accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Qué es un accidente de trabajo? Lo que estábamos diciendo ahorita, todo suceso repentino con causa u ocasión de trabajo que genere una lesión orgánica, una perturbación funcional o finalmente la invalidez o la muerte de la persona, del trabajador. Dependiendo pues de la atención que requiera, el trabajador también lo van a dirigir a una IPS, que es la que presta el servicio, pero ahora ese dinero correspondiente
a la atención no lo va a entregar la EPS, sino lo va a entregar la ARL. Esa es como la distinción. Igualmente, si se trata de una enfermedad laboral, que es toda enfermedad que sea inherente al trabajo como tal de la persona, ¿sí? De todas maneras, bueno, ellos también, tanto la parte asistencial como la parte económica, que serían las incapacidades. Si esa incapacidad que a usted le dieron fue por un accidente de trabajo o fue por una enfermedad laboral, pues la incapacidad no la va a asumir la EPS, sino la va a asumir la ARL, siempre y cuando esté ligada a una enfermedad laboral o a un accidente de trabajo. Para eso, pues también hay una fundamentación, unos respaldos normativos que indican cuándo se considera accidente de trabajo o no y cuándo es enfermedad laboral o no. En este aspecto, cuando ocurren alguno de esos dos sucesos, particularmente, no, los dos, se hace una valoración y se revisa cuánta fue la pérdida de su capacidad de trabajo. Y dependiendo de esa pérdida de su capacidad de trabajo, pues pueden haber diferentes tipos de incapacidades e incluso llegarse a pensionar a la persona por invalidez. Cuando eso pasa, pues ya no la ARL no es la que asume la parte económica, sino que pasamos a la AFP, que es la que administra los dineros de pensiones, y ese dinero de pensión se podría dar porque fue pensionado por invalidez, es decir, que perdió más del 50% de su capacidad de trabajo, o cuando es pensionado por jubilación, es decir, cuando cumple con los parámetros de semanas y cotizaciones para poderlo hacer. Como ustedes conocen, pues es una realidad que nosotros, el acceso a pensiones es limitada, a pesar de que en teoría paguemos por eso. Profe, una pregunta. Señor. Y básicamente, ¿cómo podemos definir la diferencia entre institución y entidad, pensando en IPS y en EPS? La EPS es la que le dan el dinero y ella lo gira a cada una de las prestadoras del servicio. La IPS, esa institución, es la que lo atiende a usted, donde el médico le hace su examen o su valoración, donde le sacan sangre, donde le hacen la radiografía. Esos son IPS. Donde Ajá, sí, pero ahí están clínicas, laboratorios, hospitales, los que le prestan a usted el servicio de salud, ¿sí? La EPS, uno pues en teoría no la visita para hacer los trámites y las autorizaciones, porque ellos son los que le dan el sí o el no, porque ellos son los que tienen en teoría el dinero para girarlo a cada una de las IPS. Y hay cosas que las cubren también y cosas que no, algunos medicamentos, cosas así. Exactamente. O por lo menos que las terapias, lo más normal es que por lo menos digamos, bueno, tuvo un accidente y tiene que ir a fisioterapia. Y casi siempre le toca pagar a uno las terapias que porque no las cubre el plan, lo que está estipulado. Es como lo más normal que pasa así en los contratos y cosas así. Sí, eso normalmente ocurre, por ejemplo, pero ya para el caso de la parte laboral, si las terapias se derivan de un accidente de trabajo o de la enfermedad laboral y no se las cubren, usted puede demandar a la empresa y a la ARL de forma, pues principalmente a la empresa, como para que haya la responsabilidad civil, que es una reparación integral, donde le cubran todo ese dinero que usted tuvo que gastar a partir de ese accidente o esa enfermedad laboral, porque se supone que por responsabilidad civil lo que yo busco es volver a la persona al estado antes de que ocurriera la enfermedad o que ocurriera el accidente, y eso se hace siempre a través de dinero. Entonces se valora qué fue lo que usted perdió en ese accidente o en esa enfermedad, se le da ese valor cuantitativo y se dice, mire, acá está su reparación civil por lo que ha sufrido. Entonces, que días me preguntaban que si por eso era que algunos se cortaban un dedo y que con eso les daban tantos millones, se cortaban la mano, el brazo, etcétera, y daban ahí una indemnización. Eso es lo que ocurre por responsabilidad civil. Sin embargo, si yo quiero demandar por responsabilidad civil, debo demostrar que la culpa que ocurrió uno de los generadores de culpa y que eso fue por
por el empleador, cuáles son los generadores de culpa, que hubo negligencia, es decir, el empleador omitió a las situaciones de peligro, que hubo imprudencia, o que hubo impericia, o que se violaron los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, que el empleador haya avisado, mire, este arnés está que se rompe, esto no está funcionando, y el empleador le dice, sí, vaya, no hay problema, la persona se accidentó, si usted puede mostrar eso, puede demandar por responsabilidad civil para que lo indemnicen por esa situación que ocurrió. Sin embargo, pues el dinero nunca va a poder devolver a la persona al momento en como estaba antes. ¿Profe? Señora. Pero muchas veces esos accidentes son provocados por el mismo trabajador, pues para sacarle beneficio a eso. Pues tengo un caso de una señora que lo hizo, pues en esos molinos que cortan como carne, muelen carne. Dijo, pues ella misma lo cuenta, ¿no? Que pues necesitaba una plata, pues metió el dedo, literal, y se mochó un pedazo del dedo. Sí. Y pues a raíz de eso, pues no fue culpa ni siquiera de la empresa, fue culpa de ella, pero pues logró sacar a beneficio de ella un dinero a raíz de eso. Sí, le dieron. ¿Quién le dio, la empresa o a través del juzgado? Creo que fue a través del juzgado, profe. Okay. Eso sí no lo tengo claro, pero si no estoy mal, creo que fue se fueron al juzgado por eso. Ah, bueno, porque a veces la empresa, digamos, por evitarse el proceso con la ley, pues indemniza y acuerda. Sin embargo, la persona, si tiene las formas para discutir, puede seguir discutiendo frente a eso. Y esa realidad que usted cuenta es algo sí que sucede. Entonces yo ya sé que allí a la señora, a la hermana de la vecina, le dieron estos 10 millones por haberse cortado uno de los dedos. Entonces yo veo que tengo esa necesidad, que necesito ese dinero, entonces se me hace fácil ir a hacerlo. Pero si, por ejemplo, si el empleador tuviera acceso a esa versión o a esa historia que cuenta la señora, o podría demostrar con alguna prueba de que la persona lo planeó y lo ejecutó, el juzgado tomará la decisión de no obligar al empleador a dar esa indemnización, señora. Entonces ahí sí ocurre eso, que cuando lo provoca el mismo trabajador, pues no hay derecho a la indemnización, en teoría, ¿no? Pero puede ocurrir que si el juzgado falla a favor del trabajador, pues ahí estará. Ahí vendrá la defensa de la empresa a demostrar que no hubo ni negligencia, ni imprudencia, ni impericia, ni se violaron los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí ocurre. Es que también hay como una tabla, ¿no? De las enfermedades o de las cosas que cubre como tal, pues dependiendo del accidente de trabajo. Enfermedades no, las lesiones que ocasionen, ¿no? Pues constituidas y formalmente no. Lo que pasa es que los jueces pues se van guiando a partir de decisiones previas de otros, o de, por ejemplo, de la corte, de la sala laboral de la corte, que es cuando ellos toman las decisiones. Hay casos que llegan hasta la corte porque, por ejemplo, en primera instancia fallaron a favor del empleado. Luego, en segunda instancia, o sea, el empleador no estuvo de acuerdo y apela esa decisión. Entonces pasa a otra instancia. Ahí fallan a favor de la otra parte. Y ellos siguen en ese proceso hasta que llega a la corte. Y la corte toma la decisión final. Y eso también sucede. Entonces, a partir de esas decisiones que otros toman, se va tomando cuánto debería darle. Y ahí aparece algo que se llaman los derechos patrimoniales y los no patrimoniales. Los patrimoniales, es decir, desde la parte civil yo puedo acceder a todos esos derechos. Entonces, en la parte patrimonial es cuando todo lo que afecta al patrimonio mío y el de mi familia. Entonces, yo podría pedir que me indemnicen por el salario que dejé de recibir el tiempo que estuve en el accidente, o el salario que dejó de recibir, por ejemplo, mi pareja, mi esposo, mi esposa,
porque tuvo que quedarse en la casa cuidándome a raíz de la enfermedad o del accidente. También si tengo otro trabajo y pues obviamente está bajo la normativa permitida y demás, pues estaría la posibilidad de que yo pueda pedir que se me indemnice por eso. Y lo otro se llama lucro cesante, que es, eso que les estaba diciendo, el lucro cesante, que es lo que yo dejo de recibir o mi patrimonio, mi núcleo familiar deja de recibir a raíz de mi accidente o mi enfermedad laboral. Y lo otro es, me escapa el nombre, pero es lo que está relacionado, por ejemplo, con las adecuaciones que surgieron a partir de ese accidente o de esa enfermedad. Por ejemplo, que en donde yo vivo hay un segundo piso y ahí solamente hay escaleras para poder llegar a ese segundo piso. Entonces una adecuación fue construir una rampa o construir alguna forma para que yo pueda ingresar, o en el baño tuvieron que hacer unas adecuaciones. Yo podría pedir o solicitar en esa demanda civil que se me reconozca ese pago por ese dinero que tuve que gastar para adecuar el lugar, la vivienda o demás. Eso yo lo puedo cuantificar fácilmente, ¿sí? Eso me costó esto, esto y esto, y eso es lo que vale. Ahora están los otros derechos que son los no patrimoniales, que serían los que no son tan fáciles de cuantificar, y es, por ejemplo, cuánto vale o cuánto me representa a mí haber perdido mi mano. Entonces una persona puede decir, no, a mí el no tener mi mano me vale 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, 200, etcétera. Y es cuando entra el juez a definir efectivamente eso cuánto vale, que muchas veces pues uno va a decir que es muy poco para lo que debería estar. O el dolor y el trauma que queda en la persona, el dolor de que ya no, o el trauma de que ya no puedo ver, que perdí un ojo, eso quién lo puede cuantificar. No es tan fácil como el arreglo, no es tan fácil como el sueldo, y ahí es donde viene como la decisión del juez de qué dinero utilizar, de qué dinero asignar. Si el familiar se murió, pues ahí ya estaríamos hablando de que también hay un valor por el cual responder desde responsabilidad civil, siempre y cuando pues se demuestre que fue culpa del empleador. Y es, por ejemplo, cuánto me vale a mí haber perdido a mi papá, a mi esposo a partir de un accidente de trabajo, o cuánto me representa a mí, a los hijos, haber perdido, por ejemplo, a su papá. Entonces eso lo cuantifica, ya depende cómo lo quiera cuantificar el juez, pero se guía por decisiones previas de eso, pero ya no es algo como tan, aquí está la tabla y perdió a su papá, entonces es esto, perdió a su hermano, vale esto, no, sino que es... La tabla está como tal es para estipular las enfermedades laborales, esa sí existe. Sí, existe, esa sí existe, que es un decreto del 2014 donde está lo que se considera enfermedad laboral, es una tabla guía y se supone que debería actualizarse cada 2 años, y ya 2 o 3 años, y ya han pasado bastante, 2014-2020, van 6 años en los cuales no se ha actualizado esa tabla, así que yo sigo esperando el momento en el que se actualice, pero ahí están estipulados. Sin embargo está siempre la claridad de que si esa enfermedad no está ahí, pero usted efectivamente se le generó a partir de sus condiciones y los factores de riesgos a los que estaba expuesto en su trabajo, pues deberá por relación, demostrarlo con la causalidad, ¿no? Junta. Sí, exactamente. Sí, señora. Y puede estar incluido, ¿sí? O sea, por ejemplo, que yo obtuve lo que pasa ahora con el coronavirus y el personal médico. Si ustedes van a mirar la tabla, pues el coronavirus no va a estar en esa tabla, pero sí hay una relación, una causalidad que dice que efectivamente la adquirió pues por estar en contacto con personas contagiadas. Entonces, a pesar de que no está ahí, yo puedo alegar que sí fue una enfermedad laboral. Igual puede pasar que en esa tabla haya una enfermedad que a mí me dio, que muchas veces puede ser de origen común, pero a raíz de mi trabajo fue que la adquirí y yo puedo demostrarlo y entrar a mirar, pues se va a reconocer como una enfermedad laboral. Esa tabla es como una guía para simplificar un poquito la tarea ahí, porque ya hay unas que son muy repetitivas y comunes. Si usted trabaja en minería, es factible que le dé esta enfermedad que afecta a los pulmones, entonces por eso como que tratan de simplificarla, y esa sí es la tabla que está en el decreto como tal del 2014 referente a las enfermedades laborales.
Entonces, Pero he a escuchado grandes... esta semana que esa tabla creo que iba a Sí, salir modificada ahorita por lo del COVID-19 y por unas ajá. enfermedades más que adicionó el Ministerio de Trabajo. Bueno, ok. Sí, esa actualización está pendiente ya hace un par de años, pero sí, ojalá, bueno, ojalá, pues sí, porque es que de todas maneras nos permite a nosotros orientarnos y saber. Eso también, la tabla para qué nos sirve. Una parte de la tabla viene por factores de riesgo, pero otra parte viene por ocupaciones o por sectores económicos. Entonces, si yo ya sé como empleador que mi empresa está en este sector, pues yo ya tengo unos lineamientos de posibles enfermedades. ¿Cuál es mi responsabilidad? Hacer medidas de intervención para mitigar que esas enfermedades puedan ocurrirle a mis trabajadores, porque yo ya sé cuáles son las consecuencias que puede generar que ocurra esa enfermedad como tal, ¿sí? Pero bueno, gracias por ese dato, pues toca esperar. Y lo otro que también está o que es relevante es que, por ejemplo, solamente desde el 2008 se empezó a considerar el estrés como una enfermedad laboral y muy posiblemente cuando actualicen esa tabla van a venir muchas más enfermedades asociadas a lo que es psicosocial, pues al factor de riesgo psicosocial, que tiene que ver mucho con la carga de trabajo, con el cómo nos sentimos dentro de los entornos y cada vez eso toma más relevancia y lo crítico de ese factor de riesgo es que no hay una cura mágica para eso. Entonces, ¿cómo curo el estrés? Es ahí bastante relativo porque depende de la persona. Y ustedes se han dado cuenta que, o no sé si han tenido la experiencia personal o al menos cercana, de personas que viven pues con síntomas, dolores de cabeza, mareos, etcétera, y les hacen cualquier cantidad de exámenes para comprobar que está bien y aparentemente todo está bien, pero Salen la persona, normales. ajá, y eso se debe, o pues la justificación que nos dan ahora es una sola y se llama estrés. Entonces, Sí, señor. exactamente. Entonces ahí está la parte crítica de esto y el estrés creo que ha matado a más personas que muchas de las otras enfermedades laborales y es uno de esos Sí, factores, eso unos sí es factores verdad. que cada vez tenemos más retos en cómo trabajarlos. Es ahí donde está la situación. Y desde el punto de vista como empleadores, pues tendremos que pensar, pues hay algo malo en ser empleador y es que pues está la parte normativa, está la parte de los trabajadores, está la parte de los impuestos, está la parte de las ventas, mejor dicho, es llevar con un sinnúmero de cosas que tenemos que tener en la cabeza para poder responder, por ejemplo, responder a esta pandemia y todo lo demás. Entonces, a veces para nosotros es fácil criticar al empleador, pero también debemos pensar que nosotros quizá en un futuro cercano o incluso algunos de ustedes, ponernos en el lugar, sí señora, o incluso en este momento ustedes también son empleadores y cómo asumirlo, cómo nosotros podemos criticarlo muchas veces, pero que de esa crítica salgan esas soluciones, porque es muy fácil, se me escapa el dicho, pero es muy fácil para uno criticar, pero cuando está en esa situación, hace las mismas cosas que criticaba e incluso peor. Y esto nos pasa a todos y nos pasa varias veces porque uno es víctima ahí de lo mismo que antes criticaba. Y es la reflexión que cada uno debemos empezar a hacer y más que estamos hablando pues en esta asignatura del talento humano. Y pues acá estamos tratando de conocer, al menos desde la parte legal, que está constituido que debería funcionar de esa manera y ya ustedes conocen varias de los atajos que se toman en la actualidad para no cumplir exactamente con eso que está estipulado, conocen la realidad, los contextos del país y pues ahí es donde viene el reto. Entonces, no sé si alguno tenga algún otro comentario, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Pues profe, como usted también dice, o sea, nosotros futuramente vamos a ser ingenieros, donde vamos a ser líderes o vamos a ser jefes de cierta manera. Y lo que usted dice es muy cierto, uno tiene que aprender a ser un buen líder y cuando uno es empleado, cuando le pasan sucesos o acontecimientos como los que a veces pasan, es bueno donde uno dice, bueno, si mi jefe es así, yo cómo voy a mejorar así, y pues como que en la carrera, en la parte documental, ir uno instruyendo y mejorando pues
para no cometer esos errores que se están presentando actualmente. Y innovar nosotros como futuros ingenieros en cómo podemos mitigar o mejorar esos errores que hoy en día suceden en las empresas. Por ejemplo, lo que usted dice, cómo mitigar el estrés y que una persona pueda trabajar excelentemente y de los buenos o los mejores resultados, sin acoso laboral o sin maltrato hacia la persona. Algo como un proyecto que lleve a la nueva generación a trabajar felices sin un alto grado de, digamos, de, ¿cómo se le dice a eso? Sí, como de acoso o de maltrato al trabajador, o que se sienta afectado emocionalmente. Sí, muchas gracias ahí por la intervención, Elizabeth. No sé si algún otro tenga algún comentario, alguna duda que resolver antes de irnos a descansar un ratico. Bueno, entonces muchas gracias a todos por la participación. Les agradezco haber estado tan activos y tan participativos en la clase. La otra semana continuamos. El enlace que nos sirve para conectarnos es el mismo que hemos manejado, es el que les envié hoy. Sin embargo, pues yo lo voy a seguir enviando para que lo tengan ahí a la mano. Y pues durante esta semana, por favor, estén atentos ya sea al grupo o al club donde les comparto el enlace para que hagan la autoevaluación y para compartirles las notas del primer corte, y hablamos pues el otro sábado respecto a alguna duda que quede pendiente y continuamos con el tema. ¿No? Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, que descansen, buen fin de semana. Bueno, lo que queda de semana. Gracias, sí, señor. Igualmente, profe. Bueno. Chao. Hasta luego, buen fin de semana para todos. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que estén bien, gracias a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que estén bien.